Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Hoy vamos a hablar de la Berlinale, de todo lo que pasó aquí, ya están los ganadores. Hay una película argentina, un corto que tuvo la distinción de El Oso de Oro por su mejor cortometraje. La película se llama Un movimiento extraño. De todo esto vamos a hablar, de los ganadores, de algunas películas que no ganaron, que no tienen la menor importancia, la idea de competición en los festivales, pero justo da la casualidad que muchas de las películas que recibieron sus respectivos premios son las que teníamos que hablar, hubieran o no ganado algo. Thank you for watching the film. I would like to invite the whole crew of the film. Así que así comienza el cinematógrafo. Este año la película ganadora, una vez más, fue un documental. El año pasado había sido Nicolas Philibert, este año se trata de una película de Mati Diop. Cineasta joven, también actriz, generalmente se la reconoce por haber estado en algunas películas de Claire Denis. Pero lo más importante no es eso, es la afiliación con su tío, Mambéty Diop, que es uno de los grandes cineastas que tuvo el cine africano. Diop murió demasiado joven de cáncer. Y en esta segunda película de Mati Diop, su sobrina, hay algo que sí me parece recobra o reanuda el imaginario, la forma de imaginar que tenía su tío para pensar las películas, que trabajaba con una especie de gran libertad de su imaginación, un modo siempre muy lúdico de pensar la puesta en escena. Y acá esto aparece. Aparece en tanto que se trata de 26 obras de artes, algunas estatuas, otros objetos vinculados al arte, de lo que era en ese entonces el reino de Dahomey, no sé cómo se pronunciará, que es el título de la película. En la actualidad, República de Benín. Lo que sucede en el film es la película arranca con el registro de la preparación de esas obras que habrán de viajar y regresar a su lugar de origen, pero allí aparece algo distintivo. Ingresa una voz muy misteriosa, muy grave, que es la de uno de los 26 objetos que vuelven al África. Y en ese sentido, lo que pasa es que el 26 tiene voz. Y a través de esa voz hay una metarreflexión sobre lo que estamos viendo. No termina acá, porque efectivamente la estatua llega al África, llega a la República de Benín, y ahí, primero que nada, está el registro de la recepción y luego de la exhibición. Pero lo más importante de la película es el trabajo consciente de desmantelar algunas falsedades de cómo se ha pensado desde Europa el colonialismo, o cómo desde Europa, cómo desde el África se debe o se puede pensar el colonialismo. Y en este sentido hay un momento que es excepcional, donde los personajes, en realidad un grupo de estudiantes que están en una universidad, se dan cuenta que piensan lo que están diciendo a través de una lengua que no es la propia, es la lengua del colonizador, que es la lengua francesa. Película extraordinaria, en un sentido, una película que me parece en parte una justa ganadora.
Hubo una nueva película de Hong, sería Las necesidades de la viajera, la traducción, film que tiene a Isabelle Huppert, una vez más, tercer película con el cineasta coreano. Y lo que sucede aquí es interesantísimo porque el personaje, no sabemos muy bien por qué está, hay en ese sentido una gran restricción de información. ¿Por qué está en Corea? Nadie lo sabe. Hay un momento que esto invita a un tema muy poco explorado en el cine de Hong, que tiene que ver con la desconfianza, algo que no había estado hasta ahora en sus tópicos que generalmente aparecen a lo largo de todas sus películas, que en líneas generales es la incomunicación, el deseo y el descubrimiento a través del diálogo, en la conversación, de lo que se es y lo que se quiere. Esto vuelve a estar aquí, a partir de que esta profesora tiene un método muy sui generis de cómo trabajar la relación de aprendizaje del idioma francés, y en el modo en que se hace, en el modo en que se aprenden las palabras, es cuando las palabras están relacionadas con algo íntimo que se desconoce, a partir de un conjunto de preguntas muy sencillas y simples que llevan a una indagación inesperada por parte del aprendiz. La película tiene uno de los grandes gags del año, ya sin duda, mejor que aquel que tenía aquella película La mujer que escapa, que estuvo aquí también, con un famoso zoom sobre un gato. Acá hay otro zoom sobre un animal y es La Gloria. Hubo otras películas que tuvieron, que ganaron, el caso del film de Bruno Dumont. Dumont es un caso extraño en el cine contemporáneo. Cineasta que tiene una afiliación reconocida con Bresson. No pensaríamos en Bresson como un cineasta de lo cómico, ni de lo irónico, pero sí hay en esta película algunos rastros de Bresson, pero algo que viene ya hace un tiempo trabajando el propio Dumont, que es la comedia. Y es una comedia crítica del universo quizás más reaccionario de lo que dio el cine contemporáneo, o mejor dicho, el cine de los 80 hasta el tiempo de hoy, que es toda la saga de Star Wars. Si uno mira secretamente el imaginario de Star Wars, es un imaginario simplificado de buenos y malos, con una mirada reaccionaria de la política, en tanto que nunca hay comunidad, sino más bien hay un héroe individual. Sobre esto en particular, el film juega, y en la locura absoluta, Dumont imagina, entre otras cosas, en vez de las naves espaciales son o palacios, o algo parecido a palacios, y en contraposición iglesias voladoras, un delirio absoluto, pero un delirio que tiene un sustrato crítico de un imaginario. Y creo que ese es uno de los valores intrínsecos que tiene la película, que vuelve a estar filmada en el norte de Francia, donde suele filmar siempre Bruno Dumont, y que tiene la peculiaridad de tener esos personajes rarísimos, rostros misteriosos, que ahí sí se ve la afiliación con el cine del gran Robert Bresson. La película se llama El Imperio. En el próximo bloque vamos a hablar, para mí, de la revelación de este festival, que fue Pepe. Vamos a hablar de dos películas argentinas, y lo que considero la mejor película de este festival, que es Henry Fonda, presidente. Pero eso en el próximo bloque. Este es el momento. Acá está el muro de Berlín, esto es lo que queda. O sea, para allá Alemania occidental, para acá la oriental. Tiempos ya muy pretéritos, casi soterrados. Y eso un poco tiene esta ciudad, ¿no? Es una ciudad que igual intenta constantemente producir su signo histórico, pero no estamos para hablar de Berlín, sino estamos para hablar de la Berlinale. Y en la Berlinale hubo
algunas grandes películas. Pepe para mí es una película distintiva del cine latinoamericano. El cine latinoamericano, en líneas generales, está asociado a un conjunto de poéticas que se repiten. No es el caso de Pepe. Pepe es una película desaforada, desbordada, y en sus desbordes está su virtud. Digan lo que digan por ahí. Entre otras cosas, es una película que desafía la forma de filmar un relato. Los relatos en general se piensan a menudo como relatos lineales o relatos circulares. Yo diría que este es un relato fractal, porque constantemente se está trabajando a partir de un personaje rarísimo que también habla. En la película anterior hablábamos de una estatua, la 26, que habla con una voz grave. Esta también habla, y también habla con tres idiomas, dos vinculados con África y uno vinculado con el español, nuestro idioma de colonizados, que es un hipopótamo que puede justamente hablar. Es el hipopótamo, uno de las crías de un hipopótamo de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, que por la década del 80, del 81, tuvo la delirante idea de armar una suerte de Arcadia con todos los animales del mundo, entre ellos los hipopótamos. El problema es que los hipopótamos tuvieron cría y además no se adaptaron al medio, lo cual resultó ser un problema en el equilibrio del ecosistema. Pero eso es un tema no menor, porque no lo es, pero sí secundario en la película. El tema es que a partir del hipopótamo hay una recomposición, por un lado del delirio de Escobar, pero por el otro un concepto asociado también al colonialismo. Y en ese sentido, en dos sentidos. Por un lado, lo que cuenta la película, cómo esos animales llegan allí, cómo luego tienen que ser cazados por un alemán con el ejército colombiano. Pero lo más interesante no está ahí, lo más interesante está en algunos momentos reflexivos del hipopótamo, en donde piensa, entre otras cosas, ¿de dónde llega mi lengua? ¿Por qué tengo estos conceptos? Y a partir de esto, creo que lo que la película trabaja es cómo emancipar el imaginario, en principio, en general, de Latinoamérica, y eso asociado al cine. En este sentido, la película trabaja sobre todos los registros habidos y por haber, prueba con el sonido, lo que pasa sonoramente es un viaje en sí mismo. Es una película que se podría cerrar los ojos, escuchar y ver. Como también es una película que hay que ver porque hay planos fantásticos, incluso hay un uso muy inteligente del dron, cosa que es eventualmente es una cosa muy horrible en el cine, el uso del dron, pero no es el caso de la película dominicana. Hay algo que me parece importante, tiene un subtítulo la película, que es Estudios de la Imaginación. Y eso es lo que me parece que es el centro del film, el corazón del film. Películas argentinas hubo varias, pero probablemente la más hermosa es la de Matías Pineiro. Y Pineiro aquí, en este film que es Tú me abrazas, con S, de quemarse, es una película que trabaja a partir de textos de Pavese y textos sobre Pavese, aunque no solamente Pavese, porque hay una cita, por ejemplo, a Alfonsina Storni. En el corazón de Pavese está el siglo XX, lo insoportable, la maldad, la aflicción del siglo XX y por consiguiente un suicidio a cuestas, que fue cómo terminó la vida de este extraordinario poeta.
Sin embargo, la película juega con esa doble inscripción. Por un lado, el hecho de la capitulación de la vida, pero por el otro lado, cómo funciona el deseo. Eso es en términos de la dimensión literaria que tiene la película. Pero lo más interesante no está allí, está quizás en cómo filmar la palabra. Aquí la palabra literaria y la palabra poética, esa acción por la cual la lengua no tiene ningún tipo de utilidad. O dicho de otra forma, la hermosa inutilidad de la lengua poética, que no tiene ningún tipo de rédito económico, pero que no obstante sirve para significar nuestra relación con el mundo desde un punto de vista que no es utilitario. Y eso es lo que la película plasma, la relación de cómo pensar los lugares. Hay lugares que remiten directamente a Pavese, donde se quita la vida en un lugar en Italia, pero no solamente eso, la relación con el mar, la relación con la biología, que es otro de los elementos que aparece como contraste y contrapunto del deseo de aniquilación o eventualmente de saber que Pavese se quita la vida. Hay al mismo tiempo, vibra en el interior de los textos de Pavese una relación con el fenómeno mínimo de vida, que hay que decir, de una célula que llega, en nuestro caso como especie, a ser conciencia, y en esa conciencia puede hacer de la palabra poética. La película es hermosa y tiene algo que es magnífico, que es intentar encontrar si el plano puede de alguna manera asociarse a la palabra escrita. Y es genial porque hay un trabajo sobre la repetición de los planos, como si los planos estuviesen separados en sílaba. Es una de las cosas más hermosas que tiene la película, que vuelvo a insistir, es una película de una delicadeza ostensible. Por último, la película argentina que ganó el Oso de Oro. El film es un movimiento extraño. Está dirigida por Francisco Lezama. La película es interesantísima, primero que nada porque cuenta la historia de una chica que trabaja como guardia, primero en un museo. Dice que no le gusta el museo, pero sí le gusta que en el museo por lo pronto puede mirar obras de arte mientras que espera que nada pasa. Por un motivo X la echan y termina trabajando en una fábrica cercana a una villa. Lo importante quizás no es esas dos anécdotas del relato, que está filmado con gran rigor, un trabajo sobre las elipsis magnífico, además, sino lo que pone en juego, porque aparecen dos obsesiones. Una obsesión para cualquier miembro de nuestra especie, que es el sexo, y la otra para cualquier miembro de la especie que haya nacido en Argentina, que es el dólar. En este sentido hay una relación muy interesante, o en todo caso un concepto que es tan abstracto como la idea de economía libidinal, es decir, cómo la relación del deseo se da en el sexo y en el dinero. Y estas son los dos vectores que ordenan el relato, ordenan los vínculos, porque esta chica cada tanto, con mucha facilidad, va a encontrarse con personas que conoce por allí a tener sexo. Y al mismo tiempo, siempre hay una preocupación por el dólar. Y uno de los chicos que es uno de los que vende un arbolito en la calle Florida. Ese es el universo de la película, que me parece que es una película de una gran solidez, y me parece que se puede esperar un primer largo de Lezama, que me da la impresión que va a ser un largo muy, pero muy interesante para esperar y ver.
Tengo muchísimas ganas de verte. ¿Ahora? Sí. Voy un rato para tu garita. Acá no hay lugar, es incómodo. Bueno, Podemos seguir hablando, simplemente decir que la gran película del festival es Henry Fonda, presidente, para presidente. No podría en este momento sintetizar esa película, pero es un gran ensayo sobre un actor fundamental. Pensemos en la Uvas de la Ira, que es uno de los elementos muy importantes de la película, puesto que Fonda fue de alguna forma quien encapsuló una forma de ser del estadounidense que quizás era o estaba en algún sentido asociado a la gran utopía de los Estados Unidos, traicionada, esa utopía que entrevió a alguien como Walt Whitman, una democracia creativa. Y la película trabaja sobre todas las películas de Fonda y sobre la relación de Fonda con ese imaginario. Es extraordinario porque podría ser una película sobre el pasado, termina siendo una película sobre el presente, porque en última instancia lo que se ve es la derrota de una forma de democracia y una forma de democracia y de justicia. Extraordinaria película de Alexander Howard, uno de los grandes críticos teóricos y alguna vez también director de la Bienal. Y así nos vamos, nos retiramos. Allá, mirá eso. Hasta la semana que viene, aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele.